A continuación, tenemos al licenciado Arturo Leaxa Cóndor, miembro del directorio de la Alianza de Saneamiento Basado en Contenedores, CBS. El licenciado Leaxa Cóndor es parte de Sanima, la empresa peruana que opera la mayor red de saneamiento por contenedores. Desde el 2020 lidera la organización. Además, ha sido docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú en temas vinculados a empresa social, valor social e innovación en saneamiento. Bajo su liderazgo, Sanima ganó el Gran Premio del Desarrollo CUNAM 2024, reconocimiento al emprendimiento social y ambiental en Perú. Él nos acompaña con la ponencia Saneamiento por contenedor como solución a emergencias. Bienvenido, licenciado. Buenos días. Como ya me presentaron, yo vengo hoy día en representación de un gremio, en verdad que es la Alianza de Saneamiento Basado en Contenedores. Voy a explicar un poco también qué significa esto de saneamiento basado en contenedores y qué exactamente hacemos como gremio. Em, Me gustaría antes dar un poco ciertos puntos de contexto que, digamos, ya se ha tratado antes en las ponencias anteriores, pero solo para dar un poco el empuje de por qué es relevante hablar de otros tipos de saneamiento, además del convencional, para hacerle frente a los retos del cambio climático de manera más genérica y obviamente al de el derretimiento de los glaciares con todas las consecuencias que trae para la población. Hay un contexto que, digamos, acelera el cambio climático, que es la rápida urbanización, y esto trae, por supuesto, una serie de riesgos para las poblaciones que antes, digamos, no estaban presentes de manera tan acelerada, de manera tan frecuente y de manera, yo diría, tan en estas proporciones en que las vivimos ahora. Esto empuja a que muchos asentamientos humanos o barrios urbanos marginales justamente sean más vulnerables, ¿no? Y no hay una infraestructura que ciertamente ni una planificación que pueda hacerle frente a estas contingencias, ¿no? Esto es un poco algunas cosas del contexto. Ciertamente la infraestructura y los servicios de saneamiento son altamente vulnerables a los shocks climáticos, ya lo explicaban justo en la ponencia anterior, y estos daños que puede haber en la infraestructura interrumpen la provisión del saneamiento, pueden desplazar a muchas comunidades también. Estos daños, por supuesto, más allá de un daño en la infraestructura, el parar, digamos, la provisión de un servicio tan básico, tiene riesgos para la salud muy altos, como muchos de los que estamos acá lo sabemos, como también contaminación para el medio ambiente, y esto afecta de manera particular a las comunidades vulnerables. Entonces, en este contexto es que surge una solución hace más o menos unos 20 años llamada saneamiento por contenedores o saneamiento basado en contenedores, que es una traducción de cómo se acuñó el término en inglés hace más o menos unos 15 años, que es Container Based Sanitation o por sus siglas CBS. Y básicamente es una cadena segura en la que desde la contención, donde las excretas se contienen de forma hermética, en los inodoros, dentro de recipientes que están sellados y que son removibles, pasando por un servicio de recolección y transporte de estos contenedores que son sellados y removibles por fuera de las casas. Este es un servicio que debo decir se presta principalmente, digamos, de forma domiciliaria o en algunos contextos de emergencias en campamentos o en asentamientos puntuales, cuando hay población que está en movimiento. Entonces, decía que hay una recolección y un transporte de estos residuos hacia un centro, digamos, que los concentra para que sigan un tratamiento por fuera, digamos, de la casa, ¿no? A diferencia de otras soluciones como el saneamiento de baños secos, por ejemplo, que tienen más bien un tratamiento in situ dentro de los baños, con mecanismos como composteras móviles, por ejemplo. Aquí lo que se hace es sacar los residuos por fuera de la casa, del campamento, del lugar donde están las personas para llevarlo a una localidad centralizada donde estos seguirán un tratamiento que van a reducir los patógenos y crear oportunidades de reutilización en el mejor de los casos, ¿no? Y cuando no es posible, simplemente una disposición segura.
pero existen muchas experiencias alrededor del mundo de este tipo de saneamientos donde el reuso se ha hecho ya de forma, digamos, en la forma de compost, en la forma de briquetas, en la forma incluso de moscas soldado que luego son procesadas para, digamos, dar alimento de animales, ¿no? Digamos que esta cadena de saneamiento busca que haya seguridad siempre para el usuario, que haya seguridad para el operador, para el profesional, la persona que está retirando estos residuos y también para la comunidad, ¿no? Entonces, esta forma de saneamiento dentro de la escalera de saneamiento es considerada saneamiento gestionado de forma segura desde el 2018, eh, que el Joint Monitoring Program aparece, digamos, en estos documentos como en la categoría de saneamiento gestionado de forma segura, y de alguna manera es un paso, un peldaño en la escalera de saneamiento hasta cuando se trata de una provisión domiciliaria, la llegada de la red de agua y desagüe en los casos de emergencias es, bueno, mientras, digamos, los asentamientos están en este momento, digamos, de transición de un lugar a otro. Pero ciertamente, sea en un caso más, digamos, de un plazo mayor, cuando estamos hablando de asentamientos humanos que pueden estar 5, 10 o 15 años esperando que llegue las obras de la red de agua y desagüe, como en atención a emergencias, donde hay un asentamiento producto de alguna emergencia que se tiene que atender y eso puede ser, digamos, un asentamiento de semanas o meses, lamentablemente a veces incluso años. En ambos casos, estamos hablando de una forma de gestionar las excretas de forma sanitaria que evita justamente la defecación al aire libre o evita el uso de, digamos, alternativas que no son mejoradas, ¿no? En el caso, yo vengo de Perú, decía que venía en representación de esta alianza que opera globalmente, pero nosotros en Perú operamos también una operación similar bajo el nombre de Sánima. Y en nuestro caso, cuando atendemos a hogares en zonas periurbanas, sí, principalmente lidiamos con silos y letrinas muy inseguras, ¿no? Que se construyen dentro de las propiedades. Entonces, esta alianza, que hoy día represento como uno de los miembros de esta alianza en la zona latinoamericana, está presente en 18 países, atiende actualmente a casi cerca de medio millón de personas en el mundo. En la región estamos en algunos países como Perú, como Bolivia, Guatemala, Haití. Eh, en Estados Unidos hay más bien un proveedor de uno de los implementos, por eso está incluido acá, pero operadores estamos en estos 4 países que mencioné antes. Y ciertamente hay muchas experiencias también en otras partes del mundo, en Asia y en África, ¿no? Em, Me gustaría ahora, digamos, habiendo hablado un poco del contexto, habiendo hablado un poco también de qué es el saneamiento basado en contenedores, hablar de algunas experiencias concretas y de ahí aterrizar mucho a la idea de por qué consideramos que es relevante hablar de tecnologías como el saneamiento basado en contenedores cuando hablamos del cambio climático, cuando hablamos de la atención de emergencias, qué tipo digamos, de aprendizajes tenemos y qué tipo de contribuciones podemos dar a la solución del problema. Por un lado, voy a hablar de la experiencia de Soil, que es una organización que trabaja hace más de 15 años, probablemente más cerca de 20 años en Haití, en Cabo Haitiano actualmente, y de la organización que conozco de primera mano, que es Anima, que opera en Lima, en Perú. Eh, Soil, para dar un poco de contexto, empezó en verdad trabajando en el 2006 como una ONG de ayuda humanitaria de defensa de los derechos humanos, pero fue a partir del 2010 que empezó a adoptar este tipo de saneamiento y fue un poco construyéndolo también el camino. Es uno de los precursores en el mundo para proveer este tipo de servicios, ¿no? Y esto fue a raíz justamente del terremoto que hubo en el 2010 en Haití, ¿no? Lo que sobrevino al terremoto fue una epidemia de cólera muy grande y fue justamente en ese contexto que surge esta solución de Soil. De esa época hasta ahora ha evolucionado mucho.
pero digamos que ha mantenido un poco esta idea de tener esta cadena que yo les explicaba del contenimiento, recolección, la transferencia hasta un centro logístico, el transporte hasta el lugar donde se hace el tratamiento. Y en el caso de Soil, ellos retiran las excretas y después de un proceso de meses logran obtener un fertilizante que vuelve para la tierra, ¿no? Hoy día ellos atienden a más de 4.000 hogares en Cabo Haitiano y debo decir de que lo interesante de este modelo es que estamos hablando de un servicio. Hay un equipo profesional de Soil que brinda este servicio. eh, de forma frecuente a las familias. Más o menos la recolección de este tipo de saneamiento se hace una, dos o tres veces a la semana. En el caso de Soy lo hace una vez a la semana. Ha armado, digamos, su modelo de esa forma. Y los hogares que usan este servicio pagan, hacen un copago para tener el servicio. Por supuesto que es un pago de lo que llamamos acá en Perú un pago social, es un copago que permite, digamos, cubrir una parte del servicio, pero ciertamente no es tan alto que permita o inhiba que las personas continúen el servicio, ¿no? Y ese es un pago recurrente, es una suscripción. De la misma manera, el modelo que tenemos nosotros en Perú, en Sánima, desde el 2012 que se hizo el primer piloto y desde el 2013 ya operándolo de forma continua, ya como una operación y no un piloto. Hoy día atiende a más de 1.600 hogares en Lima Metropolitana, con un modelo muy parecido al que tiene Soil, pero en un contexto distinto. Los retos que tenemos en ambas zonas son diferentes, el cambio climático nos afecta de formas distintas. Lima Metropolitana, así como mucha de la costa del Perú, enfrenta escasez de agua severa. Hay una población muy considerable del país que vive en las zonas costeras. 60% de la población del Perú vive en la costa y está solamente disponible el 2% del agua del país acá. Entonces eso trae, por supuesto, retos de cómo está distribuida la población y los recursos necesarios para la vida. Y por supuesto que en ese contexto el derretimiento de los glaciares y otras consecuencias que vivimos del cambio climático exacerba muchos estos retos, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, hay cuatro aspectos que yo creo que pueden ser relevantes de aprender de estas operaciones. Y como estas hay otras en el mundo, pero he querido elegir dos que están en la región. Uno, es que hay un diseño que es rápidamente desplegable y es modular. Puede acceder a geografías complejas, difíciles de alcanzar, puede atender, como decía antes, sitios temporales como campos de refugiados o campamentos donde se está teniendo una emergencia. No requiere hacer modificaciones, digamos, como cavar, como instalar tuberías, ni hacer superestructuras muy complejas, con lo cual el ir a una zona, desplegar el servicio, instalando los baños y luego haciendo la recolección, es muy factible y de la misma manera cuando esto ya no es requerido porque ya la población que está en esa zona ya cuenta con un servicio más permanente o en el caso de la atención de emergencias ya fue derivada a otro lugar, esa misma infraestructura se puede llevar para otro lugar. Lo segundo es que, hablando un poco de las consecuencias que pueden tener también el derretimiento de glaciares, tiene un diseño que está sobre el suelo y tiene instalaciones que pueden ser ante inundaciones. Eso es algo que ha poblado, nosotros no lo hemos, digamos, probado de primera mano en Perú, pero sí sabemos de la experiencia en Haití, donde hay de cuando en cuando inundaciones que afectan muchos asentamientos humanos y donde justamente este tipo de soluciones permite atenderlo de una manera que no ponga en riesgo que las excretas salgan, digamos, a la vía pública, como a veces pasa cuando colapsan algunos silos, por ejemplo, cuando algunas letrinas, o la misma red, ¿no? Cuando a veces también está muy saturada. Em, Luego, esta es una tecnología que no lo mencioné, pero tiene un bajo requerimiento de agua y usa materiales fácilmente conseguibles. Tanto en la experiencia de Soil y en la nuestra, nuestros baños no utilizan agua,
utilizan acerrín como material secante. Nosotros, de hecho, hemos tenido experiencias también usando un modelo de baño que no utiliza ya ni siquiera acerrín, pero sí energía eléctrica. Lo hemos instalado en algunas zonas del Perú, cuando está disponible, por supuesto, la energía eléctrica. Pero digamos que puede, así como usarse acerrín, usarse otros materiales. En el caso de Soil, ellos usan bagazo de caña porque es un material que está muy disponible en la zona, ¿no? Y de la misma manera, digamos que hay flexibilidad sobre qué materiales secantes usar para evitar que haya proliferación de insectos y salida digamos, de olores, ¿no? Finalmente, hay una resiliencia operativa bajo shocks sistémicos. No solamente los de cambio climático, que son también shocks sistémicos, pero de repente la experiencia más reciente que hemos tenido y más dura para muchos de estos operadores ha sido el COVID del 2019, ¿no? Nosotros logramos continuar atendiendo a los hogares que tenían este servicio durante la emergencia sanitaria de COVID. Y también en el caso de Soil, como muestro ya de frente en estas fotos, es muy flexible también cómo se puede prestar el servicio, ¿no? En el tipo de vehículos, a veces se puede hacer incluso en carretas a mano cuando no es posible pasar con vehículos por alguna zona, pero eso digamos que esa flexibilidad en cómo se hace la recolección va bien. Esta experiencia no está en la región, esta experiencia está en Nairobi, en Kenia, pero también hay algunos módulos que son elevados para justamente evitar digamos, las inundaciones, ¿no? Y en el caso nuestro de Perú también tenemos unos vehículos que se adaptan, digamos, bastante bien a las zonas que tenemos que atender, donde no hay mucha infraestructura, digamos, desarrollada para los caminos, ¿no? Quiero ir cerrando la presentación contando algunos resultados. Este año se publicó una serie de investigaciones, digamos, una serie de papers, de documentos que hizo la Universidad de Cranfield junto con un consorcio de universidades, en un fondo, digamos, de investigación que hizo gracias al UKRI, el Research Council de Reino Unido, y donde vieron a diferentes aspectos, ¿no? Desde cómo ese tipo de saneamiento trae o no bienestar realmente a las personas, cómo cambian algunos hábitos de comportamiento. Y uno de esas investigaciones se centró en los shocks, ¿no? Y lo que hicieron fue tener un grupo control de usuarios de este tipo de saneamiento y otros no usuarios en tres países diferentes, en tres ciudades diferentes. Y lo que estoy acá presentándoles es un poco los resultados finales de un año de levantamiento de información con encuestas semanales. Fue un trabajo, un despliegue muy, muy grande en campo para levantar esta información y un procesamiento también bastante importante. Y, digamos, acá la pregunta es, ¿quién tuvo más problemas durante los shocks? Algunos de estos son climáticos, otros son más sociales, como protestas, por ejemplo, pero en general, digamos, se muestra que quienes no tuvieron el servicio de saneamiento basado en contenedores tuvieron más problemas para lidiar con algunos de estos shocks, que son las barritas naranjas, en comparación de quienes tenían el servicio, ¿no? Algunas reflexiones entonces finales con las que me gustaría culminar es que el incremento de shocks climáticos hace necesaria la resiliencia de las comunidades y la infraestructura de saneamiento, ¿no? Y una forma de hacer resiliente esta infraestructura es verla también como un servicio, es decir, no necesariamente como una gran infraestructura, sino como algo que se puede desplegar muy rápidamente y donde hay personas que van digamos, dar saneamiento seguro. En nuestra experiencia ha funcionado, hemos logrado en este tiempo entender muy bien las dinámicas de las familias, prestarle mucha atención a la experiencia de quien usa los servicios. Por eso es que no me ha dado tiempo acá de presentar algunas métricas de satisfacción de los usuarios que tienen este tipo de servicio, pero es muy alta. Y creo que el mayor indicador de satisfacción en el caso de este servicio de forma domiciliaria es el pago. Nadie paga por un servicio que no funciona para ellos, más en un contexto de vulnerabilidad.
Y creo que tenemos que aprovechar las soluciones. Yo hoy día he hablado de una y seguramente pueden haber muchas otras en la región tienen un fácil despliegue y modularidad. Eh, el saneamiento por contenedores o el CBS, por sus siglas en inglés, tiene, creo que estas características de ser climáticamente inteligente porque por un lado conserva el agua, que como ya decíamos va a ser escasa, reduce también las emisiones y crea resiliencia frente a shocks climáticos. Creo que al operar particularmente en contextos de vulnerabilidad, como los asentamientos humanos o barrios urbanos marginales o en zonas de emergencia, el CBS ofrece soluciones justamente a la población que va a ser más afectada por los cambios climáticos, ¿no? Y eso es algo que no es menos relevante. Muchas veces eh, son las poblaciones para las cuales hay menos preparación o para las cuales hay menos planes de contingencia. Eh, y eso es, digamos, algo que hay que relevar de este tipo de tecnología. Y finalmente, la política pública creo que debe estar involucrada y considerar soluciones también de este tipo en sus planes de adaptación a la resiliencia climática y, por supuesto, en el cierre de brechas de saneamiento. Muchas gracias.